Pasaron 27 años del crimen de José Luis Cabezas, el fotógrafo que fue asesinado de 2 disparos en la cabeza. Nosotros todos los años lo recordamos y volvemos a contar su historia, una historia que también tiene como protagonista un compañero nuestro, amigo, que estuvo en esa época allí muy cercano y que además ha contado la historia, que ha contado la verdad de lo que se conoce, de lo que se sabe y de lo que se hizo con todo el procedimiento judicial. Gabriel Michi está en comunicación con nosotros. Gabriel, buen día, 27 años del crimen de Cabezas. Hola Lu, querida, sí, 27 años han pasado, gracias por tus palabras. Sí, la verdad que uno piensa 27 años es una eternidad más en la Argentina, ¿no? Pero también es cierto que para quienes estuvimos cerca de José Luis, para quienes fuimos sus amigos, sus compañeros, y particularmente para su familia, cada día es un puñal, digamos, cada día es un puñal que atraviesa los corazones, que en cierta medida muestra también la cara más oscura de la Argentina, porque fue un caso que por la dimensión que tuvo, el peor crimen contra la libertad de expresión desde que volvió la democracia y las movilizaciones que generó el reclamo del no se olviden de Cabezas tan fuerte, se lograron condenas ejemplares, pero aún así sus asesinos en poco tiempo consiguieron estar en libertad, y esto es otra deuda que tiene la República Argentina, que tiene que ver con lo mal que funciona la justicia muchas veces y donde los factores de poder, en este caso, intervienen de manera directa. Gaby, ¿quiénes fueron los asesinos? ¿Quiénes recibieron condenas y por qué lograron salir de prisión? El autor intelectual, el que ordenó el crimen, fue un empresario todopoderoso que era Alfredo Chabrán, el hombre que manejaba el poder detrás del poder en la década del 90, en la década menemista, con vínculos muy fuertes con el gobierno de Carlos Menem, y que pretendía mantener su anonimato, pese a que hacía gran parte de su fortuna tenía que ver con negocios con el Estado o contra el Estado, porque él era beneficiado y el Estado perdía siempre, ¿no? En este caso, Chabrán no quería que su rostro sea conocido, y a partir de las investigaciones que hicimos con José Luis, nosotros desentrañamos sus negocios por un lado, pero aparte José Luis logró la fotografía que le puso rostro público a Chabrán. Un año después de esa fotografía, Chabrán ordena asesinar a José Luis y lo hace a través de sus custodios, de la policía, de los policías esto, que... Gaby, no hay ninguna duda. A esto llegó también como conclusión la justicia. Exactamente, no es un capricho, no es algo... Esto fue lo que determinó la justicia con muchísimas pruebas, que la orden partió de Chabrán, que su jefe de custodia, Gregorio Ríos, fue el encargado de coordinar el operativo de del policía Gustavo Preyeso, que fue el asesino de José Luis, que llegó una banda de delincuentes comunes y otros policías intervinieron de manera directa en el crimen, y que esa noche en Pinamar, donde secuestraron a José Luis, hubo una zona liberada por parte de la comisaría de Pinamar a cargo de Alberto Gómez para que el crimen se pueda cometer. Todo se hizo gracias a que hubo un sistema de impunidad gigantesco que le dio protección también a Chabrán durante muchos años, pero que finalmente él termina escapándose y suicidándose cuando la justicia le pide su captura por ser el autor intelectual del crimen. ¿Qué recuerdo tenés de José Luis Cabezas y cuál ha sido tu vínculo amistoso, laboral, que después te llevó, por supuesto, a contar la verdad de él, la verdad del periodismo, este atroz crimen donde vos fuiste también parte de esta historia? Bueno, yo a José Luis lo primero que lo recuerdo tiene que ver con las vivencias humanas, los chistes que nos hacíamos, las bromas que nos hacíamos, o cómo nos poníamos de acuerdo en cómo conseguir una nota. La famosa foto de Chabrán no fue una cuestión de que accidentalmente nos cruzamos con Chabrán, sino que un trabajo meticuloso para poder investigar y dar con él y poder conseguir esa fotografía. Entonces yo recuerdo, trato de recordar esa parte positiva de nuestra convivencia, de nuestra amistad, de nuestros vínculos familiares, de nuestras familias que ya de por sí se conocían en ese momento.
Y por otro lado también, bueno, obviamente después viene todo el recuerdo de la parte negativa, del crimen en sí mismo, de haber visto esa escena desgarradora, terrible, que nadie se imagina lo que era ese escenario del crimen terrible donde lo asesinaron y lo prendieron fuego a José Luis. Y después en el posterior, ver el desgarro de su familia, ¿no? En el día a día, el crecimiento de sus hijos, que hoy son grandes, digamos, que tienen 33, 32 años los mayores, 27 Candela, la más chiquita, y haber visto cómo ellos tuvieron que crecer sin la imagen de su padre porque una mente criminal como la de Chabrán decidió asesinarlo. Así que yo tengo esa doble lectura, ¿no? Por un lado la parte humana, que lo que trato es de reivindicar esa relación, ese vínculo, esa amistad, pero por otro lado también el ejercicio de la memoria por lo que significó este crimen para todo el periodismo argentino y para la sociedad, ¿no? Te agradecemos, Gaby, por supuesto, tu testimonio, como todos los años, el recuerdo de José Luis Cabezas, siempre presente. Gracias. Te acerca más